Toscana. Savonarola ya se constituyó en un peligro más que real para el Vaticano de aquellos tiempos renacentistas. En aquel periodo, Carlos VIII, el rey francés, quiso defender o quiso reivindicar unos lejanos derechos dinásticos sobre el reino de Nápoles, y a tal fin invadió la península italiana con un poderosísimo ejército. Savonarola creyó que Carlos VIII venía para paliar la situación, para defender esa reforma que él enarbolaba desde hacía ya algunos años, y vio en Carlos VIII a todo un enviado de los cielos. El 8 de noviembre de 1494, la población florentina estalló en una revuelta popular. El líder, por supuesto, fue Jerónimo de Savonarola. Los Medici fueron acusados de toda suerte de tropelías. Los Medici eran los gobernantes de Florencia, y en ese 8 de noviembre fueron expulsados con más pena que otra cosa de la ciudad que habían dominado durante tantas generaciones. El jefe de la sublevación, el fraile dominico, se convirtió en un peligro difícil al que enfrentarse. Y bueno, pues entregó, así como suena, entregó la ciudad a los invasores franceses. Ya por entonces Savonarola pensaba que el anticristo estaba a punto de hacer acto de presencia en aquella escena europea, y preparó el camino para que ese anticristo tuviese un muro de contención con el que chocarse. Florencia, desde luego, iba a ser el ariete de una reforma cristiana como jamás se había visto. Miles de enfervorecidos seguidores pues iban al dictado de Savonarola. Las prédicas, las liturgias, todo lo que quería ofrecer Savonarola recibía el eco oportuno. Miles de personas sabían que ese era su líder al que seguir y que juntos podrían derribar los muros del castillo de Sant'Angelo, el bastión defensivo del Vaticano. Por supuesto, Alejandro VI, listo como era, inteligente, brillante como era, no podía pasar por alto esa ofensa que llegaba desde el norte, desde Florencia, y a tal fin empezó a diseñar algunos planes de actuación. En esos planes se integraban, por supuesto, el soborno, por supuesto, la amenaza, incluso una posibilidad más que real de envenenamiento o asesinato. Le digo que Savonarola era un enemigo acérrimo y no se le podía convencer con palabras discretas o suaves. No aceptaba la autoridad moral del Papa. Era tan díscolo que incluso Alejandro VI, en un acto poco decoroso, le quiso ofrecer el capelo cardenalicio, le ofreció el cargo de cardenal a cambio de que rebajase, que mermase los ataques airados contra el Vaticano. Savonarola no aceptó. Él era consciente del sitio que ocupaba, de los seguidores que tenía y de la acción que había iniciado. Por eso lo del capelo cardenalicio le sonó a una tomadura de pelo. La cosa llegó a tal punto que en un momento de absoluto delirio ante los congregados, allá en Florencia, Savonarola decretó que Jesús de Nazaret era el dueño y señor de Florencia, que era el rey de Florencia. Esa república teocrática savonarense, como así se la denominó, comenzó a dar sus frutos, sus nefastos frutos. Savonarola prohibió cualquier actividad lúdica. La fiesta quedó erradicada. Se prohibió cantar, se prohibió a los poetas. También se dijo que la cosmética era un arma del demonio, y los guardias negros de Savonarola recorrieron Florencia buscando cosméticos, espejos, peines. Todos esos utensilios para la belleza fueron requisados y encontraron el camino seguro de la pira purificadora, la hoguera. Los escarmientos eran constantes, los castigos terribles. Aquellos a los que se consideraba blasfemos, pues eran detenidos y se les practicaba un agujero en sus lenguas. Os podéis figurar el dolor terrible, ¿verdad? Pues se les horadaba la lengua, la húmeda, y de esa guisa permanecían si lograban sobrevivir. Muchos fueron ejecutados por herejes. El terror se adueñó de las calles florentinas.
En un acto también difícil de entender, pues muchos textos incunables de Petrarca o de Boccaccio fueron a parar al fuego, porque Savonarola pensaba que estos autores eran pecaminosos, que eran modelo de lujuria. Obras de arte, cuadros, estatuas, cosas impagables que daban muestra del renacentismo en Florencia, fueron quemados. La hoguera fue siempre el fin de estas imprescindibles obras de arte. Pero Savonarola así lo quería, y sus guardias así actuaban, y la gente no osaba elevar su voz ni protestar. Durante meses esta situación se dio en Florencia. Parece imposible pensar que aquella ciudad tan luminosa ocupase un lugar tan oscuro en la historia durante estos meses. Pero bueno, surgió un movimiento de respuesta, una reacción encarnada en los Arriviati. Los Arriviati eran así llamados, eran también conocidos como los airados. Los airados estaban muy preocupados por lo que estaba haciendo Savonarola con su ciudad. Y se creó una especie de partido político, que pretendía expulsar a Savonarola de sus cargos, o por lo menos de la autoridad moral que ejercía sobre tantos y tantos florentinos. Frente a ello surgió, claro, el partido defensor. Cualquier dictador siempre tiene sus detractores, pero también sus defensores. Y aquí llegaron los piotninos. Los piotninos eran llamados también los plañideros. Estos defendían a pies juntillas, cerraban filas en torno a su líder, Savonarola. Los dominicos también tenían una situación francamente complicada, porque uno de los suyos se había revelado como una gran oveja negra. Pero ¿qué hacer ante esto? Los florentinos se mostraban fieles, devotos de Savonarola. Solo los franciscanos presentaron, desde el punto de vista religioso, una oposición más que reñida. Los franciscanos en Florencia se agrupaban básicamente en torno a la iglesia de la Santa Cruz. Allí su titular, Francesco della Puglia, pues daría además protagonismo a un episodio que pasó, que trascendió y que luego referiremos, pero de verdad que los franciscanos fueron los más reacios a que Savonarola siguiese pues manchando con su verborrea, con su forma de ser tan arisca, aquella situación en Florencia. Y así fueron sucediéndose los meses. Alejandro VI no conseguía devolver al redil aquella oveja, aquel rebelde, y después de intentar el soborno, de intentar el envenenamiento, todo fue imposible, pues llegó el momento de tomar medidas en serio, medidas contundentes. Una de esas medidas fue la de hacer saber a los prebostes florentinos que, de seguir así la situación, Florencia sería sometida al interdicto papal. Esto significaba que el Vaticano suprimiría los sacramentos de la ciudad. Evitaría que la gente fuese enterrada en sagrado. Algo muy difícil para los florentinos, cristianos como eran, pero saber que desde el Vaticano se empezaban a elaborar esos planes de evitarles asumir los sacramentos, de evitar ser enterrados en sagrado, y lo peor, el Papa amenazó con prohibir el comercio exterior de Florencia. Esto ya fue demasiado para los magnates de la capital toscana. Y la conjura se empezó a urdir en torno a la figura de Jerónimo de Savonarola. El culmen llegó cuando el Papa, ya harto de la situación, excomulgó al dominico. La respuesta de Savonarola era de presumir, y meses más tarde él hacía lo propio con Alejandro VI. Era una situación ya, era un capítulo, un episodio de no retorno, ya no se iba a volver atrás, y nada hacía pensar que este hombre pudiese gozar de una larga vida. Él, mientras tanto, proseguía con sus éxtasis religiosos, con sus visiones en las que recibía mensajes de Dios, seguía con sus torturas físicas, seguía pasándolo realmente mal, envuelto en espuma cuando le llegaba el ataque de epilepsia. Los ayunos, que además encontraba continuación, esos ayunos encontraban esa continuación en muchísimos seguidores, alguno de ellos murió por inanición. Pues en medio de este asunto llegamos al año de 1497. En febrero se crea una enorme pira en la Plaza de la Señoría florentina.